Hola, bienvenidos al canal. Ahora vamos a hablar de un tema que puede parecer a priori sencillo, pero en realidad es bastante complejo. Mucha gente cree saber lo que es, pero no tiene muy claro cómo definirlo. Y decía un profesor mío que si no sabes explicarlo, no sabes lo que es. Entonces, antes de empezar a pasar con ejercicios prácticos, me gustaría abordar qué es la inteligencia artificial y qué no es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un campo de la tecnología que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estos sistemas pueden percibir su entorno, razonar, aprender e incluso tomar decisiones para resolver problemas o completar tareas. Algunas de las características claves de la inteligencia artificial es que, por ejemplo, tienen la capacidad de aprender, ¿no? Pueden mejorar su desempeño, ¿no? Analizando datos y experiencias pasadas. Luego tienen capacidad de adaptación. Pueden modificar lo que es su comportamiento en respuesta a cambios del entorno. Y en tercer lugar, diríamos que una de las características claves es la automatización inteligente, ya que pueden realizar tareas complejas más allá de simples operaciones mecánicas, ¿no? Algunos ejemplos que tenemos de IA, por ejemplo, podríamos decir los diagnósticos médicos, ¿no? Un sistema que analiza miles de radiografías para poder identificar tumores con una precisión comparable a la de cualquier médico. Otro, por ejemplo, el tema de la conducción autónoma, ¿no? Existen vehículos que pueden identificar señales de tráfico, peatones y tomar decisiones en tiempo real. Hay un vídeo que circula por internet de un vehículo de este tipo que detecta un peatón y decide, un peatón que cae en la carretera y decide tomar la decisión de chocar contra otro vehículo antes de atropellar al peatón, ¿no? Luego, por ejemplo, el procesamiento de lenguaje natural como el archiconocido ChatGPT, ¿no? Que entiende y responde con el lenguaje humano. Entonces, una vez que entendemos más o menos qué es IA, habría que explicar qué no es IA, qué no es inteligencia artificial. En ocasiones podemos tener dudas sobre qué es y qué no es. Y algunos casos interesantes con tecnologías avanzadas que no implican inteligencia real pueden llegar a parecer inteligentes, ¿no? Pero simplemente siguen instrucciones programadas o responden de manera fija a ciertos estímulos. Por ejemplo, tenemos el tema de los filtros automáticos de correo electrónico, ¿no? Muchos piensan que estos filtros de correo no deseados es IA, pero en algunos casos solo son reglas predefinidas que buscan palabras clave o, por ejemplo, direcciones específicas, y esto no implica en sí un aprendizaje ni una adaptación, solo aplica lógicas básicas. Luego también tenemos, por ejemplo, electrodomésticos programables, ¿no? Es muy fácil ver en televisión anuncios, ¿no? De una lavadora que tiene ciclos inteligentes para diferentes tipos de ropa, ¿no? Aunque se promocione como tal, se promocione como inteligente, en el fondo lo único que hace es seguir rutinas programadas según parámetros como, por ejemplo, el peso, el nivel de suciedad y este tipo de cosas. Y, por ejemplo, también tenemos los controles de calidad de las fábricas, ¿no? Un sistema que detecta defectos en una línea de producción mediante sensores ópticos. Si no utiliza técnicas de aprendizaje para mejorar con el tiempo, como por ejemplo identificar defectos nuevos, no es IA, es simplemente que sigue reglas visuales. Un cuarto ejemplo, para no seguir extendiéndome, son las calculadoras financieras, ¿no? Algunas herramientas en Excel, por ejemplo, pueden parecer inteligentes, ¿no? Porque calculan resultados complejos automáticamente, pero no están aprendiendo ni ajustándose, solo aplican fórmulas predefinidas. En definitiva, si el sistema no aprende ni mejora con la experiencia, no es IA, aunque lo quieran vender como tal o por muy avanzado que parezca, no es IA. Vale, Damián, con tu explicación me has vuelto loco. Yo antes tenía claro que era IA y que no era IA. ¿Me puedes dar algunas pistas para poder distinguirlo? Y yo te diría, claro que sí. Entonces, hay 3 aspectos fundamentales y 4 opcionales, más o menos, ¿vale? Un sistema debe cumplir estos aspectos fundamentales siempre para ser considerado IA. En cambio, los aspectos opcionales lo que van a hacer es enriquecer lo que es la funcionalidad y la versatilidad del sistema, pero su ausencia no impide que sea reconocido como inteligencia artificial. La importancia de cada uno va a depender sobre todo del uso que se le dé, el propósito y el contexto del sistema, obviamente. Entre los aspectos fundamentales, pues el primero que habría que destacar, sobre todo, y para mí es el más importante, es la capacidad de aprendizaje. El aprendizaje es esencial para que sea un sistema considerado inteligencia artificial. Debe poder aprender, debe poder analizar datos y mejorar el desempeño a lo largo del tiempo. ¿Por qué es fundamental? Sin aprendizaje, al final el sistema es solamente un sistema que ejecuta reglas programadas y esto lo convierte en un sistema convencional estático. Un ejemplo de ello podría ser
los filtros de correo que clasifican los mensajes como spam o no spam, ¿no? De los que hablábamos antes, ¿no? Basándose en patrones aprendidos de ejemplos previos. Si no aprende de nuevos correos, sería solo un sistema que sigue reglas, no una IA. Por lo tanto, comparando con el ejemplo previo, podéis ver que sea IA no depende tanto en sí de lo que es en sí el sistema, sino de qué puede hacer ese sistema. Otro aspecto fundamental para mí es la adaptación. La adaptación de que la IA debe ser capaz de adaptarse a cambios en lo que es el entorno o los datos, ¿no? Esto incluye, por ejemplo, ajustar su comportamiento, sus decisiones frente a lo que son nuevos desafíos. Es fundamental porque un sistema que no puede adaptarse no puede lidiar con situaciones imprevistas o cambios dinámicos. Un ejemplo, el sistema de conducción autónoma que hablábamos, ¿no? Que ajusta su comportamiento según las condiciones del tráfico o el clima. Otro aspecto importante para mí es el tema de la automatización inteligente, ¿no? El sistema debe poder ejecutar tareas complejas que normalmente requieren habilidades humanas, como tomar decisiones o, por ejemplo, reconocer patrones de manera autónoma. ¿Por qué es fundamental este aspecto? Pues simplemente porque sin automatización inteligente el sistema solamente ejecuta instrucciones básicas que hemos programado, ¿no? Sin analizar ni interpretar esa información. Un ejemplo de ello es el tema de los sistemas que analizan imágenes médicas, ¿no? Para detectar, por ejemplo, tumores de forma automática, ¿no? Y luego tenemos una serie de aspectos que son importantes pero no imprescindibles para considerarse inteligencia artificial. Son valiosos en muchas aplicaciones de IA, pero no estrictamente necesarios para que podamos considerar como tal el sistema, ¿no? Al final la relevancia va a depender sobre todo de cada uso. En primer lugar, pues la capacidad de razonamiento, ¿no? La capacidad de razonar y tomar decisiones complejas basadas en un análisis profundo no es siempre imprescindible, ¿no? Por ejemplo, en sistemas diseñados para tareas específicas y repetitivas, puede ser que no se requiera el razonamiento, ¿no? Un sistema que optimiza rutas de entrega solo necesita aprender patrones logísticos sin necesidad de realizar razonamientos complejos. Otro de los aspectos que son opcionales pero son relevantes es, por ejemplo, el tema de la percepción o habilidades sensoriales, ¿no? Podemos determinarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todas las IAs necesitan percibir el entorno mediante sensores, cámaras o micrófonos o lo que sea, ¿no? Esto es opcional. Para la inteligencia artificial que no interactúa físicamente con el mundo, no requiere, ¿no? de esta entrada de datos, basadas, por ejemplo, basadas en datos que son puramente digitales, ¿no? Como los algoritmos financieros o los de recomendación. Entonces, un ejemplo de esto podría ser perfectamente pues, los modelos de predicción bursátil, ¿no? Que no necesita ni oír ni ver, solamente analizar datos numéricos. Otra opción interesante que podría cumplir la IA, pero no imprescindible, son el tema del reconocimiento del lenguaje natural, ¿no? Ya que la capacidad de entender y generar lenguaje como un humano es útil para aplicaciones como asistentes virtuales, como por ejemplo ChatGPT, como por ejemplo Alexa y Siri, este tipo de inteligencias, ¿no? Pero no es imprescindible para todas las IAs, ¿no? Por ejemplo, existen sistemas diseñados para tareas no relacionadas con el lenguaje, ¿no? Un sistema de visión por computadora, ¿no? Para clasificar imágenes, pues no necesita interactuar con un lenguaje natural. Después, el cuarto aspecto que yo destacaría, que enriquece las IAs pero no es imprescindible, es el tema de la generalización, ¿no? La capacidad de aplicar conocimientos adquiridos en un contexto para resolver problemas de otro. Eso es bastante propio de las IAs avanzadas y deseable en lo que es una IA fuerte, que ahora explicaré a continuación lo que es una IA fuerte y una IA débil. Sin embargo, muchas IAs especializadas funcionan perfectamente sin esta habilidad, ¿no? Por ejemplo, existen IAs diseñadas para tareas muy específicas donde no se espera que se realicen otras funciones, ¿no? Una IA entrenada para diagnosticar enfermedades pulmonares pues no necesita generalizar sus conocimientos para identificar fracturas óseas. Entonces, como podéis ver, hay una serie de requisitos que enriquecen la IA, pero que no son imprescindibles. Pero hay otra serie de requisitos que sí que son imprescindibles para poder considerarlo inteligencia artificial. En cuanto seamos capaces de detectar estos tres requisitos más allá de la función que realiza, sino centrándonos más en el cómo la realiza,
como hemos dicho, ¿no? El ejemplo del correo basura, ¿no? Puede ser con IA o sin IA. Pues entonces seremos capaces de detectar cuándo es inteligencia artificial y cuándo no. Hace un momento he mencionado un concepto, IA fuerte. Y diréis, ¿existe una IA débil y una IA fuerte? Pues sí. Empecemos hablando por la débil, ¿no? La IA débil es la que se especializa en una tarea concreta. Puede llegar a parecer muy eficiente o incluso humana, pero está limitada a lo que se le programó o entrenó específicamente. No tiene conciencia ni capacidad de razonamiento general. Un ejemplo de este tipo de IAs es, por ejemplo, Google Translate, ¿no? Puede traducir textos entre idiomas con gran precisión porque ha sido entrenado con millones y millones de ejemplos. Sin embargo, no entiende el significado profundo de lo que traduce. Si le pides que explique el contexto cultural de un texto, no podrá hacerlo. Otro ejemplo es los sistemas de recomendación, ¿no? Netflix te sugiere películas basándose en lo que ya viste y en datos de otros usuarios. Aunque parezca que entiende tus gustos, solamente está aplicando algoritmos estadísticos para buscar patrones. En cambio, ¿qué es una IA fuerte? La IA fuerte es una inteligencia artificial con capacidades generales, que podría realizar cualquier tarea intelectual que un humano pueda hacer. Además, puede razonar y entender como una persona normal. En teoría tendría que tener conciencia y autoconciencia. Un ejemplo hipotético podría ser un robot que no solamente puede aprender múltiples idiomas, sino que también comprende emociones humanas, razona sobre dilemas éticos y hasta crea obras de arte originales sin intervención humana, ¿no? Hay que decir que la IA fuerte es propio de la ciencia ficción, pero muchas investigaciones buscan adentrarse en este nuevo nivel. Quizá la primera que me venga a la cabeza es Jarvis de Marvel, que es la inteligencia artificial que asiste a Iron Man, ¿no? Entonces, es de momento solamente un concepto hipotético. El siguiente aspecto que quiero tocar es el tema de Machine Learning. ¿Qué es? Machine Learning, o aprendizaje automático en español, es una rama de la IA que se enfoca en desarrollar algoritmos que permitan a las máquinas aprender y mejorar a partir de datos, sin ser explícitamente programadas para cada tarea. En lugar de decirle a una máquina exactamente qué hacer en cada caso, se le da acceso a una serie de datos para que aprenda ciertos patrones y tome decisiones basadas en ellos. Podríamos poner como ejemplo de nuevo el tema de la identificadora de correos como spam, ¿no? Con Machine Learning. En primer lugar, pues se le da una gran cantidad de correos electrónicos etiquetados como spam o no spam. Después, el algoritmo pues realizaría un análisis de los patrones como palabras que son comunes en los correos spam. Por ejemplo, ganaste un premio, ¿no? Típico, quien ha ganado un nuevo iPhone o un cheque regalo de un centro de un comercio, ¿no? Y en tercer lugar, ¿qué haría? Pues aprendería a clasificar futuros correos basándose en estos patrones, en estas evidencias que ha conseguido detectar, incluso cuando no ha visto antes un correo específico. Dentro del aprendizaje automático existe el supervisado y el no supervisado. Empecemos hablando del caso del supervisado. Este sistema aprende a partir de datos que ya tienen etiquetas o respuestas conocidas, como el ejemplo que he dado hace un momento sobre el detector de correos spam. Este se entrena con ejemplos donde se conoce un resultado esperado. Normalmente la estructura que tiene son datos de entrada más resultados deseados. Por ejemplo, entrenar un modelo para clasificar imágenes de gatos y perros, ¿no? Los datos de entrenamiento pues incluyen imágenes etiquetas como gato o perro. El sistema al final aprende los patrones que diferencian a un gato de un perro. Por ejemplo, orejas puntiagudas, ¿no? O en el caso de los gatos, o el hocico más grande en el caso de los perros. Y una vez entrenado, el modelo pues al final puede predecir si una nueva imagen muestra a un gato o un perro. De hecho, probablemente este será uno de los ejercicios que hagamos en el canal. Otro ejemplo sería predecir lo que es el precio de una casa basándose en datos etiquetados como tamaño, ubicación o precios anteriores, ¿no? Por otro lado, tenemos el no supervisado. El aprendizaje no supervisado al final no tiene etiquetas ni resultados conocidos. El sistema necesita analizar los datos para encontrar patrones o estructuras ocultas, ¿no? La estructura suele ser básicamente solo los datos de entrada sin ningún tipo de resultado predefinido. Vale, un ejemplo, pues agrupar clientes de un banco según sus hábitos de gasto, ¿no? Al final el sistema no sabe de antemano cuántos grupos habrá ni cómo deben formarse, simplemente pues busca las similitudes en los datos. Por ejemplo, clientes que gastan mucho en compras online, pues podrían formar un grupo distinto al que compra de forma tradicional, ¿no? Que, por ejemplo, gasta en restaurantes, gasta en tiendas físicas, ¿no? Otro ejemplo
sería reducir la dimensionalidad de los datos complejos para visualizar patrones, ¿no? Por ejemplo, como en el análisis del ADN. Al final, pues existen diferencias claves, ¿no? Que en el caso del supervisado, pues no se encuentra con respuestas conocidas, y el no supervisado pues tiene que buscar patrones para guiarse por respuestas conocidas. Por ejemplo, agrupar clientes según similitudes. Y llegados a este punto, y después de esta chapa teórica, vamos a pasar a realizar ejercicios prácticos. Pero consideraba que era importante esta introducción previa de teoría para saber en qué mundo nos estamos moviendo. Los siguientes conceptos teóricos pues los explicaré en pequeños vídeos que introduciré o durante la práctica. Así que nos vemos en el siguiente vídeo en el canal. Un saludo.